Tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos a su clase de matemáticas. Mi nombre es Cristian Vázquez. El tema que veremos el día de ahora será variables aleatorias y distribución binomial. Una variable aleatoria es una función de valor real cuyo dominio es un espacio muestral. La variable aleatoria es el resultado de contar los elementos de interés en un experimento. Puede tomar diversos valores como resultado de un experimento aleatorio, lo cual significa que el valor obtenido de la variable es resultado de un factor fortuito y a su vez dividirse en variables discretas o variables continuas. Variable aleatoria discreta. Se caracterizan por tener salto o interrupción en los valores, es decir, si se quiere presentar las caras de un dado, se anotaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un ejemplo claro de una variable discreta, porque un dado no tiene números fraccionarios, es decir, nunca vamos a encontrar en un dado que tiene una cara de 1.5 o 0.38. Variables aleatorias continuas. No poseen saltos o interrupciones. Pueden tener cualquier valor dentro de un intervalo específico. Por ejemplo, 1.67 o 28.5. Se pueden emplear cuando se mide la temperatura, la estatura de una persona o el peso. Si x es una variable aleatoria continua, puede tomar cualquier valor de un intervalo continuo o dentro de un campo de variaciones dadas. Las probabilidades de que ocurra un valor dado x están dadas por una función de probabilidad de que x quede entre a y b. Distribución binomial. Se llama experiencia aleatoria binomial a aquella que solo puede tener dos posibilidades de resultado. A, que llamaremos éxito, y A', que llamaremos fracaso. Además, se presenta como P es igual a la probabilidad de A. O sea que P va a ser igual a la probabilidad de éxito y Q va a ser igual a 1 menos P. O sea, 1 menos la probabilidad de éxito y esto va a ser igual a la probabilidad de A', o sea, a la probabilidad de fracaso. La distribución binomial, por ejemplo, la podemos utilizar en los controles de calidad de una producción para ver si los artículos salieron defectuosos o en buen estado. A la función de probabilidad de una variable aleatoria x, resultado de contar el número de éxitos, al repetir n veces una experiencia aleatoria con probabilidad de éxito p, se le llama distribución binomial y la representamos por d p n. En este caso estamos diciendo la distribución binomial de el número de éxitos, que es n, que se realiza durante el experimento, y la probabilidad de éxito del experimento. Ejemplo. Una prueba consta de 10 preguntas de falso o verdadero.
Como experimento, se le administra dicha prueba a las personas que no saben contestar ninguna de las preguntas y en consecuencia contestan al azar. Presentan la distribución binomial para A. Obtener 5 aciertos, B. Obtener 2 aciertos. Veamos literal A. Obtener 5 aciertos. N es igual al número de preguntas con el que consta la prueba. N va a ser igual al número de preguntas con el que consta la prueba. A va a ser igual a P, que va a ser igual a acertar la pregunta. La probabilidad de acertar la pregunta va a ser igual a casos favorables entre casos posibles. Observe que en el literal A nos está diciendo obtener 5 aciertos. Esos serán los casos favorables. La probabilidad de A va a ser igual. Probabilidad de casos favorables, 5. Probabilidad de casos posibles nos dice que consta de 10 preguntas. Entonces nos quedaría la probabilidad de A igual a 5 entre 10. Esto será igual a 0.5. La distribución binomial BPN quedará de la siguiente forma. La distribución binomial de 10, con una probabilidad de 0.5. El literal B nos dice obtener 2 aciertos. N siempre seguirá siendo 10 porque son 10 preguntas. En este caso, A será igual a P, que será igual a acertar la pregunta. La probabilidad de que acertemos la pregunta va a ser igual a 2 entre 10, ya que nos piden obtener 2 aciertos y son 10 preguntas. Esto nos dará una probabilidad de 0.2. La distribución binomial BPN quedará de la siguiente forma. La distribución binomial de 10, 0.2. Característica de la distribución binomial. Número 1. En los experimentos que tienen este tipo de distribución, siempre se esperan dos tipos de resultados: defectuoso o no defectuoso, pasa o no pasa, etc. Denominados arbitrariamente éxito, que es lo que se espera que ocurra, o fracaso, lo contrario. Número 2. Cada uno de los ensayos o repeticiones del experimento son independientes entre sí. Ejemplo: al responder la prueba de falso o verdadero, si en la primera pregunta respondió falso, la respuesta de la segunda pregunta no tiene ninguna relación con la anterior. Puedes responder falso o verdadero. Característica 3. Las probabilidades asociadas a cada uno de estos resultados son constantes, es decir, no cambian. Característica 4. Los datos recopilados son resultados de conteo, por lo que se clasifica como distribución discreta. Ejemplo: los resultados que se obtienen al lanzar un dado 4 veces resulte un número par. Probabilidades binomiales. La distribución de probabilidad binomial es uno de los modelos matemáticos que se utiliza cuando la variable aleatoria discreta es un número de éxito. En una muestra compuesta de n observaciones, para conocer una probabilidad binomial se utiliza la fórmula. La probabilidad binomial será igual al factorial de n entre r factorial por n menos r factorial multiplicado por la probabilidad de éxito elevada
a la R por la probabilidad de fracaso elevada a la N menos R. También la podemos representar con la siguiente fórmula, ya que cuando tenemos n factorial entre r factorial por n menos r factorial, es lo mismo que tengamos la combinación nr. De los n elementos se toman r para la combinación, multiplicados por la probabilidad de éxito elevado a la r por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos r, donde r es el número de éxito esperado, n el número de ensayos, p es la probabilidad de éxito en cada ensayo y q es la probabilidad de fracaso. Ejemplo. Un laboratorio afirma que un medicamento M causa efectos secundarios en una proporción de 3 de cada 100 pacientes. Para constatar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar 5 pacientes a los que aplica dicho medicamento. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún paciente tenga efectos secundarios? Vamos a ver, llamaremos P a la probabilidad de que un paciente sufra efectos secundarios. Q, la probabilidad de que un paciente no sufra efectos secundarios. N será igual a 5, ya que tenemos 5 pacientes al azar. R será igual a 0, ya que nos dice cuál es la probabilidad de que ningún paciente tenga efectos secundarios. En este caso, R será 0. Encontramos la probabilidad de que un paciente sufra efectos secundarios. Nos dicen que el laboratorio afirma que un medicamento M causa efectos secundarios en una proporción 3 de cada 100. Esta es la probabilidad de que sufra un efecto secundario de 3 personas entre 100. Esto nos va a dar como resultado 0.03. Ahora calcularemos la probabilidad de que un paciente no sufra efectos secundarios. Q será igual a 1 menos P, que es la probabilidad de que un paciente sufra efectos secundarios. Al sustituir los valores nos quedará que Q es igual a 1 menos 0.03. Q será igual a 0.97, que es la probabilidad de que un paciente no sufra efectos secundarios. Ahora calcularemos la probabilidad binomial. Va a ser igual a n factorial entre r factorial por n menos r factorial por p elevado a la r por q elevado a la n menos r. Sustituyendo los valores tenemos que la probabilidad binomial será igual a 5 entre r como vale 0, sería 0 factorial, 5 menos 0 factorial por 0.03 elevado a la 0 por 0.97 elevado a la 5 menos 0. 0 factorial es igual a 1 y 1 por 5 factorial nos da como resultado en el denominador 5 factorial. 5 entre 5 factorial nos quedaría. Ahora, 5 entre 5 factorial es igual a 1 por 0.03 elevado a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0 siempre será 1. Por lo tanto, nos queda 5 entre 5, 1 por 0.03 elevado a la 0, 1. Nos quedaría 1 por 1 y 0.97 elevado a la 5 será por 0.77378093.7. Esto nos dará como resultado una probabilidad binomial de 0.738. La multiplicaremos por el 100% para presentarla en forma de porcentaje. Y nos queda que la probabilidad va a ser igual de 77.38%.
La probabilidad de que ninguno de los pacientes tenga efectos secundarios es de 77.38%. Y esta sería nuestra conclusión para este ejercicio. A continuación se presentan los ejercicios a desarrollar. Si te gustó la clase, dale clic en me gusta y suscríbase al canal.